No recuerdas el momento exacto, solo el sonido, un pitido largo. Zapatos moviéndose rápido y alguien diciendo, lo estamos perdiendo. Y cuando vuelves, el aire entra dentro de tus pulmones como vidrio roto. Sientes el pecho muy liviano, incorrecto, como si algo estuviera dentro de ti que no te perteneciera. Intentas moverte, pero no puedes. Las luces del hospital te queman los ojos. Entonces un hombre se acerca a tu cama, un médico se acerca a tu cama, está notoriamente cansado y con manchas bajo los ojos, por días por no haber dormido. O tal vez porque acaba de hacer algo que no sabe cómo explicarte. Entonces te dice algo que tu vida la parte en dos. Necesitábamos un corazón, pero nunca llegó. Entonces decidimos usar el corazón de un chimpancé. Y ahí ocurre lo peor, porque debajo de las vendas, camuflado entre el dolor, lo sientes. El latido, demasiado pesado, demasiado extraño, demasiado animal. En los años 60 la medicina estaba atrapada en una contradicción brutal. Los médicos ya sabían abrir tórax, ya sabían conectar arterias. Los hospitales empezaban a parecer laboratorios del futuro. En medio de ese avance existía una anomalía imposible de ignorar. Podían ya reemplazar órganos, siempre y cuando tuvieran un órgano que ellos pudieran usar. Y casi nunca aparecía. Un problema que todavía existe hasta la actualidad. La idea moderna de la donación de órganos en ese entonces era un problema religioso, político y moral. El concepto de muerte cerebral ni siquiera estaba definido con creces. Para muchas personas, extraer el órgano de una persona que todavía podía respirar se consideraba asesinato. Entre esos médicos estaba James Hardy, uno de los cirujanos más prestigiosos del University of Mississippi Medical Center. Su trabajo se lo podía considerar como frío, meticuloso y peligrosamente ambicioso. El tipo de hombre que veía una limitación médica y necesitaba ver cómo se rompía. En 1963, él ya había hecho historia al realizar el primer trasplante de pulmón en el mundo. El paciente no sobrevivió por mucho tiempo, pero Hardy entendió algo importante. La cirugía del futuro no solo consistía en reparar cuerpos, también consistía en reemplazar ciertas partes. Pero el problema seguía siendo el mismo, no había órganos. Mientras otros médicos esperaban que las leyes, la ética y la medicina se pusieran de acuerdo, Hardy no tuvo paciencia y contempló la idea de algo mucho más inquietante. Si el cuerpo humano no podía proporcionar un corazón a tiempo, tal vez otra especie sí. En la madrugada del 23 de enero de 1964, Boyd Rush llegó al hospital de Mississippi como llegan todos los casos, que ya no se les ve un futuro prometedor. En silencio y el cuerpo perdiendo la discusión contra el tiempo. Lo encontraron en estado de coma en su entorno cercano, con pulsos sumamente bajos. Apenas ingresó, su estado era un colapso sistémico. Tenía una enfermedad cardiovascular avanzada. En términos simples, su cuerpo ya no tenía la capacidad para sostenerse a sí mismo y necesitaba un corazón con urgencia. Durante los primeros días, el equipo quirúrgico trató de estabilizar lo que podían estabilizar. Boyd Rush sufría una falla cardíaca que técnicamente todo lo que hacían era atrasar un poco lo inevitable. En paralelo, él desarrolló complicaciones en su pierna derecha por el mal flujo sanguíneo, lo que obligó a una amputación parcial para que los médicos pudieran frenar la necropsis progresiva. Pero nada lo que hacían lo devolvía a un estado clínicamente estable. Lo mantuvieron en una zona gris, vivo, pero sin ninguna dirección clara. Una noche, James Hardy estaba estudiando el caso de Boyd Rush mientras su equipo lo seguía tratando de estabilizar. Y en medio de ese deterioro progresivo, se le ocurrió una idea. Algo que no era nuevo para él, porque él ya había trabajado en investigaciones experimentales de trasplantes. En ese hospital tenían guardados chimpancés en instalaciones de investigación y los usaban como modelos biomédicos y en caso de emergencia considerados como respaldo experimental.
En esa madrugada, Hardy se enfrentó a lo que posteriormente en sus notas describiría como una situación clínicamente cerrada. El paciente no respondía a los tratamientos estándares y no había un protocolo que lo pudiera salvar y que esté aprobado en ese momento. Fue ahí donde la lógica médica empezó a comportarse como una anomalía. No porque faltaran datos, sino porque todas las soluciones que él buscaba lo llevaban a la misma salida. Hardy no discutió más. La orden fue directa: activar el protocolo de emergencia y preparar a Boy Rush para ser intervenido quirúrgicamente mientras aún seguía inconsciente. El quirófano entró en modo operativo total. Anestesia generalista y el monitoreo ya preparado. El paciente fue preparado en lo posible mientras seguía inconsciente. En paralelo, el segundo componente para este procedimiento seguía avanzando en silencio. El chimpancé seleccionado fue trasladado desde las instalaciones de investigación bajo supervisión veterinaria estricta con sedación profunda. Ambos cuerpos entraron en preparación casi al mismo tiempo. Uno, sostenido por máquinas porque su corazón ya era técnicamente inútil, y el otro, reducido a un sistema biológico disponible. El procedimiento se desarrolló en 2 salas cooperativas. En las primeras horas de ese 24 de enero, el trasplante fue realizado con éxito. El corazón del chimpancé fue conectado al sistema circulatorio humano y tras estimulación eléctrica mediante desfibriladores, su corazón empezó a latir. Durante un breve intervalo, el sistema respondía. El órgano logró generar actividad funcional, al menos lo suficiente para sostener una circulación rudimentaria, pero esa estabilidad era frágil y casi ilusoria. Después de unos 60 a 90 minutos después, el sistema empezó a fallar progresivamente. El corazón no logró adaptarse al organismo humano. El colapso fue progresivo e inevitable. El paciente entró en fallo irreversible y murió aún inconsciente. Hardy describiría el procedimiento con una frialdad clínica. La evidencia de la conexión quirúrgica y la actividad funcional eran viables, pero no la supervivencia sostenida del sistema. El consentimiento previo había sido firmado, más o menos. Cuando la intervención ocurrió y la información se reveló, el resultado llegó en forma fragmentada. La primera versión fue como un intento de salvar su vida, y luego como un desastre inevitable. La historia no terminó cuando se cerró el quirófano. Teóricamente, ahí debía acabar todo. Pero no, lo que salió del quirófano no fue solo un procedimiento más. Fue una fisura de cómo la medicina entendía sus propios límites. La información cayó sobre el mundo como un impacto seco. No se lo interpretó como avance alguno, se lo interpretó como un horror médico. Dentro del hospital la reacción fue igual de dividida. Para algunos colegas fue un exceso, casi una provocación ética. Para otros fue una respuesta desesperada por la escasez de órganos que necesitaban. El resultado fue un silencio largo y pesado. Ese programa quedó marcado durante años. Hardy continuó su carrera, pero la presión pública y mediática hicieron que se aleje de los quirófanos. Y aquí es donde la historia cambia de escala. En 1967, en Sudáfrica, Christian Barnard realizó el primer trasplante de corazón funcional de humano a humano. Un procedimiento que reescribió la cirugía moderna en tiempo real. El paciente, Louis Washkansky, sobrevivió 18 días. Poco, sí, pero lo suficiente para demostrar que un trasplante de corazón era posible y ya no solo una teoría. Pero lo que casi siempre se omite es que Barnard y su equipo no trabajaron a ciegas. Estudiaron intentos previos, incluidos los de Mississippi. El experimento con el chimpancé no probó una cura, probó una idea, que el trasplante técnicamente sí era posible. Mirando en retrospectiva, el caso de Boy Rush no fue un final, fue una versión incompleta del futuro que ayudó a lo que hoy se conoce como la cardiología moderna. Si esta historia te dejó pensando, te leo en comentarios. ¿Qué otro caso te gustaría que investiguemos? Mi nombre es Israel Alminate y esto fue Anomalía Z.